Milagroso viaje de la beata Anna Emmerich. Visiones divinas reveladas y confirmadas por la fe. En el tercer año de Joacim, durante la opresión del pueblo de Israel, se alzaron hombres y mujeres de fe que buscaron al Señor en tiempos de tribulación. Así también, en un convento apartado en Alemania, una monja agustina, la beata Anna Emmerich, se veía aquejada por un profundo sufrimiento físico que amenazaba con consumir su espíritu. Esa noche, mientras la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando su celda con una luz tenue y serena, Ana cerró los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, un profundo susurro divino la envolvió. De repente, fue llevada en un éxtasis que la transportó a la aldea de Belén, donde el Salvador nació. La paja cálida donde yacía el niño Jesús bajo el abrigo de María era como un refugio para su propio corazón quebrantado. Escuchó los ángeles entonando himnos de gloria, resonando con las verdades de Lucas 2:1-20. La esperanza y la alegría la invadieron, llenando su alma de un gozo indescriptible. Cuando regresó a su celda, no pudo contenerse. Con fervor, comenzó a narrar su experiencia a quienes la rodeaban. Aunque algunos se acercaron con amor y compasión, otros la dudaron, como hizo Faraón con Moisés. ¿Cómo podría ser esto cierto?, cuestionaron. Ana, sintiéndose ardorosa en su fe, levantó el rostro al cielo y sintió el peso del escepticismo que la rodeaba. Algunos, como Tomás, se mostraban escépticos, mirando hacia su debilidad en lugar de su grandeza espiritual. Esa división en su comunidad la tomó por sorpresa. Mientras algunos creían en sus visiones y la apoyaban, otros dudaban de su autenticidad. Sin embargo, Ana encontró fortaleza en las Escrituras, recordando el valor de Esther, quien se presentó ante el rey en un tiempo de crisis. Con cada palabra, proclamaba la misericordia de Jesús, recordando que Él perdona y sana. Mateo 9:1-8. En esa entrega, su celda, marcada por el sufrimiento, se transformó en un altar de esperanza. Los días se convirtieron en semanas y Ana sintió cómo el poder de las visiones se manifestaba a su alrededor. Sanaciones inesperadas comenzaron a ocurrir en aquellos que se acercaban a ella. Sus oraciones resonaban como el eco de la verdad divina. ¿Cómo puede una mujer débil llevar tales revelaciones?, murmuraban sus detractores. Ella, igual que Moisés, persistía frente a los murmullos de la incertidumbre. Un día, mientras estaba en profunda oración, la oscuridad de la crucifixión se apoderó de su espíritu. En ese momento, el sacrificio del Cordero resonó en su corazón, y comprendió que su propio sufrimiento tenía un propósito divino, como el sacrificio de Cristo en el Calvario. Sin embargo, la tensión seguía creciendo. Ana se dio cuenta de que, aunque muchos buscaban su ayuda, otros la rechazaban. En su celda, el viento susurraba entre las paredes, y entendió que su viaje apenas comenzaba, y que la historia divina aún estaba por revelarse. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Y así, la historia de Ana se entrelazaba con el vasto plan de Dios. Mientras la luna brillaba en el cielo nocturno, ella sabía que el legado de su fe todavía tenía mucho por revelar, y que el eco de sus visiones podría resonar a través de generaciones, aguardando aquella divina revelación que cambiaría la vida de los que tenían oídos para escuchar. Mientras las noches sucedían y el silencio del convento se envolvía en un aire de misterio, Anna Emmerich continuaba buscando la dirección divina en sus visiones. Un día, mientras oraba a la luz de una lámpara parpadeante, sintió una vez más la presencia del Altísimo. La paz que la rodeaba se tornó palpable, y su corazón latía con una intensidad inusitada. En su espíritu se encendió una expectativa que la invitaba a un viaje aún más profundo en la revelación. En medio de su oración, el espacio a su alrededor pareció desvanecerse. Abrió los ojos, y se encontró en un jardín iluminado, donde una figura radiante a su lado le sonreía con ternura.
Era el mismo ángel que había aparecido en sus visiones anteriores, cuyas alas resplandecían con el brillo de estrellas. Ana, Dios te ha elegido para una tarea importante, le dijo. Muchos están en la oscuridad, y tú serás luz para ellos. ¿Cómo puedo ser luz, si soy tan frágil? Contestó Ana, la inseguridad pesando sobre su alma. ¿Cómo podría alguien encontrar esperanza a través de mis sufrimientos? Recuerda las palabras del Salmo 34, 18, respondió el ángel. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu contrito. Tu debilidad es una ventana a su fortaleza. A través de ti, aquellos en necesidad le descubrirán. Con cada palabra, la convicción llenó a Ana. Ella vio una visión de personas cargadas de dolor y desesperación, clamando al cielo por consuelo. Entonces, Señor, ¿qué debo hacer?, imploró, su voz llena de fervor. El amor que recibes debe ser compartido. Enseñarás a otros a ver al Hijo, a reconocer su grandeza en medio de la aflicción, respondió el ángel. Y con eso, la visión se desvaneció, dejando a Ana con el eco de una misión en su corazón. Regresando a su celda, encontró a un grupo de monjas que oraban por su sanación. Sin dudar, se unió a ellas, y en ese momento comprendió que cada oración era una chispa de luz en la oscuridad que rodeaba su comunidad. La incredulidad que había sentido se transformó en un ardiente deseo de llevar el mensaje que le había sido confiado. No obstante, la oposición no tardó en llegar. Aquellos que dudaban comenzaron a murmurar más fuerte, el espíritu de desconfianza se apoderó de la comunidad. Una de las monjas más jóvenes, María, se acercó a ella y le dijo, con voz temblorosa: Hermana Ana, algunos dicen que tus visiones son obra del enemigo. ¿Qué contiendas deben enfrentarse primero? Ana, sabiendo que no era la primera vez que la fe era desafiada, recordó las palabras de Pablo en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No temamos a lo que el mundo dice. Nuestra lucha no es contra la carne y sangre, sino contra los poderes y huestes de maldad. Respondió con decisión. Así, cada encuentro se convirtió en un fortalecimiento. Personas a quienes había tocado con sus visiones comenzaron también a unirse y buscar en fervor el rostro de Dios. La sanación de los cuerpos se convirtieron en símbolos de redención para las almas. Sin embargo, a medida que se elevaba la fe, también lo hacían las sombras que acechaban. En un instante de aparente calma, Ana percibió un aire tenso en su entorno. En sus visiones de paz y restauración, ahora se aparecían ecos de horror y desesperación. Fue en esos momentos de oscuridad, cuando Dios reveló a Ana que no todo estaba completo, que aún había más por descubrir. Las tinieblas no prevalecerán, susurró una voz interna. Y así, con un nuevo aire de determinación, se preparó para enfrentar lo que vendría, sabiendo que su jornada estaba apenas iniciando. De esta manera, la historia de Ana continuaba, entre luces y sombras, entre el clamor de fe y el murmullo de la duda. Un nuevo número de desafíos estaba por llegar, pero ella permanecería firme, aferrada al misterio de la revelación divina, consciente de que, en el contexto de todo, el soberano plan del Señor se despliega con sabiduría infinita, aguardando un nuevo ladrillo en el camino hacia la redención. El viento soplaba suavemente entre los árboles del convento, como si la creación misma estuviera en sintonía con las oraciones de Ana. Las horas del día caían en la penumbra, y con cada sombra crecían las inquietudes en su corazón. Sabía que el cielo la había llamado a ser portadora de una luz que iluminaría el camino de otros, pero el eco de las dudas seguía resonando en su mente, llevándola a cuestionar su valía en los planes divinos. Una noche, mientras las estrellas tejían un manto de luz sobre el firmamento, Ana se sumió en la oración ferviente. Señor, clamó, revélame tu eterno propósito. Los rumores crecen y mi espíritu tiembla. ¿Por qué me has elegido a mí, si mi vida ha sido un mar de sufrimientos? De repente, la atmósfera cambió. La luz celestial brotó de la nada, y el ángel se apareció de nuevo, su resplandor disolviendo las sombras que la rodeaban. Ana, dijo con voz melódica, no temas. Tanto en la luz como en la oscuridad, el propósito de Dios se manifiesta. Has sido escogida no solo para sanar a los cuerpos, sino también los corazones atribulados. En ese instante,
Ana vio visiones de almas desgarradas por la desconfianza y la desesperación. Vio un pueblo dividido, donde la fe parecía marchitarse, y las esperanzas se desvanecían como la neblina de la mañana. ¿Qué debo hacer frente a tal oscuridad?, preguntó, sufriendo la impotencia natural del ser humano. Escucha, respondió el ángel. El poder de Dios se fortalece en la debilidad. Proclama desde tu propia experiencia. Habla de su amor, como el que las Escrituras revelan. Porque también el Salmo 109:26 dice: Ayúdame, oh Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Con cada palabra del ángel, la confianza de Ana renovaba su cuerpo cansado. Dios no solo le había dado visiones de transformación, sino que ahora la equipaba con el poder de su amor. Rogó por la valentía de levantarse y ser testigo en medio de la llama de la duda que rodeaba a su comunidad. Las sombras que acechaban eran solo un reflejo del combate espiritual que ya había comenzado. Pero ningún viaje hacia lo sagrado está exento de pruebas. Una tarde, mientras compartía sus visiones con un grupo de monjas, una hermana mayor, con la mirada cargada de desdén, interrumpió. ¿Por qué deberíamos creer en las palabras de una mujer afligida? Las visiones pueden provenir de fuentes engañosas. Las palabras pendieron en el aire, pesadas, como un desafío a su misión divina. Sin embargo, Ana, recordando el compromiso del apóstol Pablo en Efesios 6:12, se sintió fortalecida. No luchamos contra carne ni sangre, replicó con firmeza, sino contra poderes espirituales en lugares celestiales. La fe en Cristo es nuestra armadura. A medida que pasaban los días, un murmuro de incredulidad crecía, y las sombras parecían adquirir forma. Ana sintió la presión del enemigo intentar despojarla de su propósito. En un susurro del Espíritu Santo, oyó la promesa de que, a través de su sufrimiento, muchos hallarían sanación y redención. Una noche agria, mientras la tormenta exterior azotaba el convento, Ana fue llamada a orar en voz alta. Con cada palabra, una luz divina sobrepasaba la oscuridad. La comunidad se congregó alrededor de ella, atraída por el fervor de su clamor. En ese momento, los corazones comenzaron a cambiar. El poder de la intercesión la hizo consciente de que su misión se expandía más allá de lo que podía imaginar. «Escuchadme», gritó mientras la tormenta rugía. «La luz de Cristo brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han podido apagar». Juan 1:5. Y así, mientras la lluvia caía, la fe comenzó a florecer en medio de la angustia. Pero, en medio de la esperanza, el cielo reveló un nuevo reto. Ana sintió un nuevo peso en su espíritu, como un trueno lejano que anunciaba lo que estaba por venir. Las fuerzas de maldad conspiran contra nosotros, pensó. Y el camino hacia la salvación se oscurece nuevamente. Entonces, una visión se presentó ante ella con claridad. Un muro de llama, donde los corazones perdidos estaban atrapados, clamaban por ayuda. Ana comprendió que su lucha no solo era personal, sino que enfrentaba un poder oscuro que pretendía cerrar las puertas de la gracia. Mientras su corazón ardía con un propósito renovado, ella sabía que esta contienda era solo el preludio de algo grandioso. Dios se moverá, se prometió, por el fiel que clama en su nombre. Y así dijera, un nuevo hilo de revelación emergía en su alma. El gran desenlace del plan soberano de Dios estaba por manifestarse en cada rincón del convento, y más allá, esperando la respuesta de su fe. Sin previo aviso, una calma sobrecogedora llenó el convento al día siguiente. Ana se despertó entre susurros de las monjas, quienes hablaban con inquietud. Una sombra de inquietud se había apoderado de su corazón, pues sabía que la lucha espiritual apenas comenzaba. Cuando se sentó a la mesa durante el desayuno, las miradas eran esquivas, y un silencio inquietante reinaba en el ambiente. El día avanzó, y con cada instante, el peso del adversario se hacía más palpable. Ana, impelida a actuar, se dirigió a su habitación, donde había configurado un altar, un espacio apartado para los encuentros divinos. Desde allí, el eco de sus oraciones ascendía al cielo. Buscaba refugio y guía en los salmos. El justo clama, y Jehová oye, murmuró, mientras sus ojos se cerraban en devoción. Pero a medida que se perdía en la profundidad de su clamor, la atmósfera a su alrededor comenzó a vibrar. Una luz suave comenzó a emerger, llenando el cuarto con su fulgor. En medio de esa claridad,
La figura gloriosa del ángel reapareció, y su presencia envolvió a Ana en un manto de paz. Ana, pronunció el ángel, el tiempo de prueba ha llegado. La voz del enemigo se alza, pero la verdad de Dios prevalecerá. En ese momento, un destello de revelación iluminó su entendimiento. Ana vio otra vez aquel muro de llamas, pero esta vez no era solo un símbolo de cautiverio. Comprendió que era la manifestación de los miedos y dudas que atormentaban a su comunidad. Deberás interceder, Ana, no solo por ti, sino por aquellos que tienen el corazón atado, le instó el mensajero celestial. ¿Cómo puedo enfrentar tales fuerzas?, preguntó, sintiendo la abrumadora quimera de inseguridad volver a acecharla. Recuerda, le respondió el ángel, que no es por tu fuerza, sino por el poder que reside en el nombre de Jesucristo. La Escritura lo dice. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Esa verdad resonó en lo más profundo de su ser, y con renovado fervor, Ana se comprometió a guiar a su comunidad en la batalla espiritual. Sin perder tiempo, reunió a las monjas en el oratorio, donde la fe y la unión serían el escudo contra las sombras que se cernían sobre ellas. «Venid, hermanas», exclamó, «clama a nuestro Dios por liberación. Las dudas tienen un nombre, pero la luz de Cristo triunfará». Con manos entrelazadas y corazones templados, comenzaron a orar en conjunto. Las paredes del convento vibraban con la fuerza de sus voces, y el aire parecía palpitar con una energía divina. A medida que avanzaban en sus súplicas, Ana sintió que cada palabra resonaba, alzándose como un puente hacia el cielo. Señor, escucha nuestras súplicas. Rompe las cadenas que atan a nuestros hermanos. Déjanos ser instrumentos de tu paz y tu amor en medio de este conflicto. Mientras la oración se intensificaba, la atmósfera se transformó. Ana sintió cómo la luz nuevamente descendía, esta vez como un torrente de amor y poder. 2930 Redeg. Era el acto de la gracia divina que venía a llenar cada rincón de su ser. Pero repentinamente, una oscura presencia emergió en la mente de Ana, sombras de dudas interrumpiendo su comunión. ¿Es suficiente? ¿Descubrirás tú el modo en que el Señor usará tu vida? El enemigo acechaba como un león rugiente, buscando devorar su fe. Recuperando su enfoque, Ana se dirigió nuevamente a sus compañeras. No seremos vencidas. La verdad de Dios es nuestro escudo y su promesa nuestra fortaleza. La Escritura dice, así que no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hebreos 10:35. La comunidad oró con renovada intensidad, cada corazón ardiendo en fe. Y así, un ángel alzó su voz en los cielos. El plan de redención se despliega. A través de ti, Ana, se manifestará un milagro que tocará las sombras y cambiará destinos. Las paredes del convento temblaron bajo la unción divina, y la atmósfera estaba electrificada con la promesa de lo que estaba por venir. El eco de la verdad resonaba, y la batalla espiritual apenas comenzaba. Ana comprendió que la guerra no provenía solo de dentro, sino que estaba alineada con el destino eterno que Dios había trazado. Y en ese instante, comprendió que el camino hacia la luz pasaría por los valles de la incertidumbre. La verdad de Dios no estaba sola en su soberanía, y ella se convertía en la portadora de una esperanza que llegaría a todos los confines de su comunidad. Pero en esa espera, una nueva inquietud comenzó a gestarse en su corazón. Cuando finalmente la victoria llegue, ¿qué demandas hará Dios sobre mí? El eco de la respuesta no era aún claro, pero su corazón sabía que el desenlace del plan soberano de Dios era más grande de lo que podía imaginar. La revelación y la lucha estaban entrelazadas, llevando su camino hacia un clímax divino que cambiaría todo. Ana se encontraba en un profundo abismo de intercesión, rodeada de sus hermanas, quienes con fervor sostenían cada palabra que surgía de sus labios. Sin embargo, a pesar de la fe que fluctuaba en el ambiente, el adversario no vacilaba. La luz que caía sobre ellas, aunque brillante, no disipaba del todo las sombras que se acumulaban en los corazones temerosos. Cada día que pasaba, la creciente tensión en el convento era como un goteo constante en el alma de Ana, una lucha interna que se hacía más fuerte. La batalla en la que estaba inmersa no solo era por las almas de su comunidad, sino que parecía resonar con algo más profundo.
una lucha que se sentía en el tejido mismo del universo. En una de las horas oscuras de la noche, mientras el viento ululaba a través de las paredes antiguas, Ana se sintió impulsada nuevamente a su altar. Las velas danzaban, como si el mismo aire a su alrededor respirara en un lenguaje sagrado. La oscuridad exterior contrastaba con la luz que emanaba de su corazón. Hizo una pausa, y en ese silencio, el ángel volvió a aparecer, esta vez con un semblante de urgencia en su mirada celestial. Ana, pronunció con voz fuerte y suave. Prepárate, la prueba que has de enfrentar se intensificará. No temerás, porque todo sufrimiento tiene un propósito en el plan divino. Yo te escucho, Señor, replicó, con lágrimas llenando sus ojos. ¿Qué he de hacer en esta angustia? ¿Cómo puedo avanzar cuando el horizonte me parece cubierto de nubes de desesperación? El Señor ha reservado para ti una revelación. En el momento de mayor oscuridad, la luz de su verdad brillará con mayor intensidad. Acuérdate de lo que está escrito. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11-12. Ana sintió como si su corazón ardiera al escuchar esa promesa. Sin embargo, un pensamiento la atravesó como un rayo. ¿Qué significaba realmente ser una hija de Dios? Y más importante aún, ¿qué implicaciones conllevaba ese título en la lucha que estaba por delante? Antes de que pudiera ahondar en su reflexión, el ángel continuó. Te he visto orar, y tu clamor ha llegado al cielo. Tu intercesión es vital, afirmó el ángel. Las fuerzas de la oscuridad intentan desbaratar la fe de muchos, y tú, Ana, serás el estandarte de luz que guiará a los perdidos. Pero recuerda, también deberás enfrentar tus propios miedos para ser un canal de la gracia. Las palabras resonaron en el alma de Ana, y cada palabra parecía tallar su destino con una nueva claridad. Ella comprendió que su lucha era tanto interna como externa. Necesitaba confrontar sus propias dudas y temores, si deseaba ser un instrumento de cambio. Dame fuerzas, Señor, oró fervientemente, y guía mis pasos en esta temporada de incertidumbre. En ese momento, un estruendo reverberó en el convento, como un eco de los cielos. Las monjas se reunieron, despertadas por el poder que reía en la habitación de Ana. Un viento sutil fluyó a través de las ventanas, y un murmullo de oración llenó el aire. La comunidad se unió en un clamor incesante, sintiendo que algo monumental estaba por suceder. Nos uniremos, en fe y en confianza, exclamó Ana. Que cada cadena que nos ata en la desesperanza sea quebrantada por el poder del nombre divino. Reclamo, no solo por mí, sino por cada corazón atormentado entre nosotros. En ese acto de fe, las murmuraciones del cielo resonaron en su interior, y un estallido de luz iluminó la habitación, haciendo que un calor sagrado envolviera a cada una de las monjas. En ese instante, Ana sintió que una corriente de poder las atravesaba, marcando el inicio de un nuevo capítulo de su viaje. Sin embargo, un nuevo desafío se cernía sobre ellas. Una visión oscura se presentó ante Ana, una sombra que parecía destrozar la esperanza que acababa de renacer. En el fondo de su mente, una pregunta reverberaba. ¿Cuál es el costo que tendrás que pagar para liberar a tu comunidad? Mientras las cadenas se rompen, también habrá sacrificios que deberás hacer. La revelación caía como la niebla de la mañana, y en su mente un misterio se desvelaba, una perspectiva que aún no podía comprender. Ana sabía con certeza que este viaje de fe apenas había comenzado, y que la plenitud del plan soberano de Dios se despliega en respiraciones profundas de valentía y obediencia. Y cuando llegue el momento, conocerás la verdadera naturaleza del sacrificio. Se susurró en el viento, dejando a Ana con un anhelo tumultuoso por entender la magnitud de lo porvenir. Ella sabía que la victoria y la lucha estaban entrelazadas en este camino de fe. En el recinto del convento, el fervor de la oración dio paso a un silencio expectante, una atmósfera de ansias que latía como el corazón de una comunidad unida. Ana sintió que el pulso de la gracia resonaba a su alrededor, uniendo a cada hermana en una mística conexión que iba más allá de la carne y la sangre. La luz que antes había sido una simple claridad, ahora se convertía en un faro de esperanza en la penumbra. De repente, una aparición inesperada interrumpió el consuelo del momento.
Un tenue resplandor se materializó en el centro de la habitación, y en él, la figura de Moisés surgió, como si hubiera cruzado las fronteras del tiempo. Se erguía con dignidad, su rostro iluminado por la esencia de la gloria divina. Ana, habló con un eco que reverberaba en el alma. Tu llamado es grande, y la batalla que enfrentas es un reflejo de la batalla eterna que lidian los hijos de Dios. Las hermanas, sintiendo la majestad de este encuentro, cayeron de hinojos, mientras Ana, aunque asombrada, se mantuvo firme. ¿Por qué estoy aquí, Moisés? ¿Qué se espera de mí en esta hora de oscuridad? Moisés levantó su mano, como si deseara calmar sus inquietudes. Las cadenas que un día sujetaron a mi pueblo en Egipto fueron destruidas por el poder de Dios. Lo que has de enfrentar no es diferente en esencia. Cada grito de desesperación que has elevado es un himno que llega hasta el trono de Dios. Permítele que actúe a través de ti. La revelación fue como un rayo que iluminó su entendimiento. Las memorias de las plagas de Egipto, la travesía por el desierto y la infinidad del sacrificio resonaban en ella. Pero, ¿cuál es el destino, si el camino está lleno de sufrimiento? ¿Qué debo sacrificar?, inquirió con voz quebrantada. Tal como el pan y el vino fueron ofrecidos en el altar, así se requerirá de ti un sacrificio. No solo de tu tiempo y esfuerzo, sino de tu propia voluntad. Recuerda siempre el llamado de los apóstoles. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. Es en esa negación donde hallarás la fuerza y el propósito. Mientras sus palabras penetraban en el corazón de Ana, el ángel también se hizo presente, rodeando a todos con una luz blanquecina. No temas, Ana. Las pruebas son el camino a la gloria. Tu comunidad es como la tierra fértil, lista para ser sembrada. Dios ha oído tu clamor, y cada lágrima es un testimonio viviente que Dios atesora. Ana sintió las lágrimas brotar de sus ojos. La intención divina, reflejada por el ángel y Moisés, se apegaba a su ser con un poder indescriptible. Entonces, yo me ofrezco como sacrificio, que se haga, Señor, tu voluntad en mí. En ese instante, un sonido estruendoso resonó aún más fuerte que antes, un susurro de la creación que sacudió los cimientos del convento. La tierra tembló, y los ecos de la oración se elevaron, formando un poderoso coro de fe. Las monjas, unidas en el espíritu, comenzaron a escuchar una nueva canción, una melodía que hablaba de redención y liberación. ¡Miren!, gritó una de ellas, señalando hacia el ventanal, donde una luz deslumbrante parecía descender como un río de oro. Era una señal, una manifestación de la presencia de Dios. Ana sintió que una carga se disipaba, y el peso del futuro, aunque aún incierto, se transformaba en un telón en el que Dios estaba pintando su obra maestra. Pero, en el fondo, un eco de advertencia continuaba resonando en su ser. El sacrificio tendrá un costo. No habrá victoria sin alguna pérdida. ¿Estás dispuesta, Ana? Las preguntas flotaban en el aire, reflejando los dilemas que enfrentamos en la búsqueda del propósito divino. La tela del destino había comenzado a ser tejida con hilos de fe. Pero el futuro permanecía intacto, un misterio que solo el tiempo y la obediencia podrían desvelar. Ana comprendió que, en esa lucha, no estaba sola, y que el desenlace pertenecía al Todopoderoso, que en su soberanía tiene cada paso bajo su control. Y así, el viaje de Ana continuaba, con la promesa de Dios entrelazada en su destino. Cada sacrificio era una semilla sembrada en la inmensa obra de su gloriosa voluntad. Un silencio reverente envolvió el convento, mientras la luz celestial se establecía como un estandarte de promesa. Ana, sintiendo el ardor en su corazón, se levantó con renovada determinación. Señor, si yo soy tu instrumento, enséñame a llevar tu luz a donde tú dispongas, proclamó con fervor. Las monjas que la rodeaban, aún en estado de asombro, absorbían cada palabra que salía de los labios de Ana. La atmósfera estaba cargada de una expectativa palpable. Se sentía como si el mismo cielo estuviera observando. Una de las hermanas, llamada Beatriz, se atrevió a preguntar: ¿cómo sabemos que este llamado es verdadero? ¿Qué señales nos proporcionará el Señor? Sin embargo, antes de que Ana pudiera responder, Moisés levantó sus manos, interrumpiendo el murmullo de inquietud. El Señor siempre confirma su verdad mediante señales y maravillas. Recuerden las palabras de Isaías. He aquí, yo haré una nueva cosa. Pronto saldrá a luz. ¿No la reconoceréis? Isaías 43:19.
Así también se manifiestan las promesas de Dios en la vida de aquellos que han puesto su confianza en Él. La figura del gran líder se desvaneció lentamente, dejándoles con un crudo sentido de lo sobrenatural que acababa de atravesar su existencia. Ana sintió la urgencia de actuar. Otorgando un paso al frente, se dirigió a su comunidad, su voz resonando firme y clara. Hermanas, el tiempo de la espera ha terminado. No podemos dudar, porque la obra de Dios debe hacerse a través de nuestras manos. Se nos ha otorgado una misión, y juntos debemos orar sin cesar, buscando su guía. Mientras se preparaban para un tiempo intensificado de oración, un viento suave comenzó a soplar a través del convento, como si llevara consigo las súplicas de las fieles. Cada hermana, siendo un poderoso eco de la fe de Ana, se levantó, uniendo sus voces en un canto que resonaba con esperanza. Oh Dios, de quien desciende toda luz, guía nuestro camino y fortalece nuestra fe. Que nuestra voluntad se alinee con la tuya. Cuando la oración creció más ferviente, algo extraordinario ocurrió. Un cuervo, negro como la noche, cruzó por el ventanal abierto, cerniendo su sombra sobre la comunidad antes de volar hacia las montañas. Ana, observando aquella ave, sintió un estremecimiento. Conocía el simbolismo de las aves en el Antiguo Testamento, y en su corazón comprendió. Era un mensaje, como el cuervo de Elías que fue enviado a proveer. Dios también nos enviará ayuda, proclamó con una pasión renovada. Debemos estar listas para recibir su provisión en formas que ni siquiera podemos imaginar. A medida que continuaron con sus plegarias, Ana tuvo una visión, un velo que se levantó en su mente. Imágenes de un camino torcido y rocoso se dibujaron ante ella. En la distancia, había una luz brillante, casi cegadora. En su conciencia, escuchó la voz del Altísimo. El viaje será arduo y desafiante, pero la luz que buscas siempre estará al final del camino. Las hermanas, alarmadas, buscaron aclarar lo que Ana había visto. Sin embargo, antes de que alguien pudiera formular preguntas, el estruendo del cielo resonó nuevamente, y una nube oscura se formó sobre ellas. Era un recordatorio que desenterraba antiguos temores. Y sucederá que en los días postreros, todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Hechos 2:21. En el instante en que pronunció esas palabras, el aire se llenó de un aroma extraño, como de mirra y rosas, evocando un profundo sentido de lo divino. Ana cerró los ojos en reverencia, mientras comprendía que el viaje que se perfilaba ante ella no solo implicaría sacrificios, sino también la promesa de redención no solo para su comunidad, sino para toda la humanidad. No solo somos instrumentos de su gloria, somos también testigos del misterio de su amor redentor, susurró Ana, sintiendo el peso de lo que Dios demandaba de su pueblo. Ahora, cada hermana en el convento entendía que la travesía había comenzado. Pero la pregunta persiste. ¿Cómo se manifestaría la libertad que tanto anhelaban? ¿Y cuál sería el costo que cada una tendría que asumir? Con estas reflexiones resonando en sus corazones, supieron que el verdadero milagro apenas comenzaba a desplegarse, y que el desenlace de todo lo que Dios había planeado aún permanecía oculto, aguardando ser revelado en su perfecta voluntad. Mientras las hermanas continuaban sus oraciones, la atmósfera en el convento se tornaba cada vez más intensa. La luz a través de las ventanas se filtraba a través de la bruma que el viento había traído, llenando el lugar de un resplandor dorado que parecía vibrar con la presencia del Señor. Ana, con su espíritu elevado, se acercó al altar, donde se encontraba una antigua Biblia que había pertenecido a sus antepasados. Aquí, en la palabra de Dios, encontramos la guía que necesitamos, dijo, mientras abría las páginas con reverencia. Sus ojos recorrieron las Escrituras, y al leer, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué 1:9. Una paz inunda su ser. Aquella promesa la consoló, fortaleciendo su resolución de seguir el camino que Dios había trazado ante ella. El viento se intensificó, y de repente las puertas del convento se abrieron de par en par, como si un mensaje invisible hubiera alentado su movimiento. Las monjas se miraron unas a otras con asombro, algunas llenas de temor, otras llenas de expectación. Beatriz,
sintiendo lo que parecía ser una revelación divina, exclamó: ¿podría este ser el comienzo de nuestra misión? ¿Seremos enviadas hacia lo desconocido? Sí, respondió Ana con voz firme. El Señor nos está llamando a salir, a llevar su luz más allá de estos muros, donde las almas anhelan la salvación. Orando y ayunando, debemos estar preparadas. A medida que continuaron con su fervorosa oración, la visión que Ana había tenido comenzó a regresar a su mente, pulsando con un significado renovado. Se imaginó cruzando por un valle sombrío, donde los ecos del dolor y la desesperanza resuenan. Pero al final de ese camino, la luz vibrante que había visto brillaba con una esperanza fulgurante. El destino no será fácil, pero hay una necesidad urgente de llevar la buena nueva, pensó. En ese momento, el cielo pareció abrirse nuevamente, y un repentino trueno resonó. Un rayo cruzó el firmamento, iluminando la noche, y en su resplandor, Ana pudo ver figuras que danzaban en su mente. Eran aquellos que alguna vez sufrieron, y aquellos que no conocían el amor del Salvador. La carga se hacía más pesada, pero también su determinación. Si nosotros no vamos, ¿quién irá en nuestro lugar? Las palabras aún vibrando en el aire fueron un clamor. ¿Quién? Si no nosotros. Ana se sintió sacudida por la urgencia de la tarea, y con cada hermana unida en espíritu, entendieron que antes de actuar, debían buscar la guía divina. Debemos también prepararnos para las adversidades, advirtió otro de los miembros, con voz suave pero firme. El enemigo no estará quieto. Si nos atrevemos a cruzar esta frontera, debemos estar armadas con la oración y la llamante fe, de la que habla Efesios 6:10-18. Ana asintió. Sin la armadura de Dios, no podemos luchar la buena batalla. Por lo tanto, deberemos equiparnos con la verdad, la justicia y la fe indomable. En ese ambiente de fervor y determinación, una luz más intensa iluminó el convento, llenándolo con una presencia que era más que luz. Era su gloria. Fue entonces cuando la voz de Ana se elevó, clamando: Señor, nos rendimos a ti. Guíanos en este camino. Déjanos ser tus heraldos de esperanza. Pero justo cuando el atisbo de dirección parecía estar a su alcance, una voz celestial, suave pero autoritaria, llenó el aire, resonando con un poder sin igual. Venid, mis queridas hijas, la tarea que os encomendaré no es solo por vosotras, sino por un pueblo que clama en la oscuridad. El sacrificio que se requiere será grande. Pero recordar, mis promesas jamás fallan. En ese preciso instante, un profundo silencio invadió el convento, y todas se sintieron rodeadas por un manto de apertura divina. Un nuevo misterio se revelaba en el aire, como si las nubes mismas guardaran secretos aguardando ser compartidos. ¿Qué sucederá ahora?, se preguntaron, mientras una nueva urgencia se encendía dentro de cada una. Los corazones de las hermanas comenzaron a palpitar con anticipación. ¿Qué clase de sufrimiento y certidumbre las aguardaba en su viaje? La expectación se convirtió en súplica mientras Ana entendía que el plan soberano de Dios se desplegaba de maneras que aún no podían imaginarse. El cielo había hablado, y el viaje estaba a punto de comenzar, llevando consigo la semilla de un milagro que transformaría no solo sus propias vidas, sino la de muchos alrededor del mundo. ¿Qué más misterios se revelarían en este viaje, marcado por el propósito divino? El tiempo les enseñaría la revelación de la soberanía de Dios y la plenitud de su amor en una travesía salvadora. Ana sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras aguardaba el mensaje que, como un eco celestial, resonaba a su alrededor. La voz del Señor no solo les había hablado, sino que había suscitado una llama ardiente en sus pechos. Las hermanas, unidas en oración, comenzaron a percibir lo que solo Emily, con su sensibilidad espiritual, podía vislumbrar. «¿Y si nuestro viaje no es solo físico?», musitó Emily, sus ojos llenos de un brillo sobrenatural. «¿Si no solo debemos llevar el mensaje, sino también vivirlo en medio del sufrimiento?» «Amén», respondieron en coro, sintiendo la conexión con el propósito divino. La oscuridad, que parecía cernirse sobre sus almas como un manto pesado, se tornó un símbolo de la lucha que estaban por emprender. «Las palabras de Isaías resuenan en mi corazón», dijo Beatriz, envolviendo sus manos en oración. «Levanta tus ojos en derredor y mira. Todos estos se reúnen y vienen a ti». Isaías 64. «Lo que haremos será reclamado por aquellos que aún no han visto la luz». «Sí»,
Aunque el camino pueda ser complicado, respondió Ana, con un aire de determinación que impregnaba el convento. Preferimos la luz de Dios sobre la sombra de nuestro temor. Él ha prometido que donde haya oscuridad, su gloria resplandece. El viento había cesado, dejando un silencio reverente en el aire. Las hermanas, sintiéndose respaldadas por la presencia divina, comenzaron a compartir visiones y percepciones que habían tenido en sus corazones. Ciudades sin luz, corazones cerrados, necesidades ocultas. Cada relato giraba en torno a los que estaban perdidos y necesitaban la salvación. Imaginad, dijo Emily, con una voz llena de fervor. Un pueblo oprimido, anhelando esperanzas que les sean dadas. Nos necesitan. Como el destello de un relámpago en la lejanía, debemos ser esa luz que atraviesa la tormenta. De repente, el cielo se iluminó con una claridad sobrenatural, y un mensaje vibrante resonó entre las paredes sagradas. Preparad las sendas del Señor, haced rectos sus caminos, clamó la voz de Dios. Las hermanas se postraron, sintiendo la carga de sus corazones y el anhelo de cumplimiento. Fue entonces cuando Ana, con los ojos cerrados en fervorosa oración, recibió una visión clara que la estremeció. Caminaba por un sendero angosto, llevando consigo un estandarte que brillaba con el nombre de Jesús. A su alrededor, una multitud se extendía. Algunas almas se aferraban a las sombras, mientras que otras se elevaban, atraídas por la luz. Esto es real, mis queridas hermanas. Nuestra lucha será con los poderes de las tinieblas, pero no seremos despojadas de la victoria. En Romanos 8:37 se nos recuerda: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Las palabras de la Escritura fluyeron de sus labios como agua viva, alimentando los corazones de quienes la escuchaban. El consenso era claro. Su misión no solo era predicar, sino vivir el amor de Cristo, siendo testigos de su gloria en la tribulación y en el gozo. Un profundo susurro llenó el aire. Cuando el pueblo clame, iré a ellos. Las puertas en sus corazones se abrirán como se abren las puertas de este convento. No temáis, porque yo estaré con vosotros. Ana se puso de pie, su voz resonando con un poder renovado. Amadas, ha llegado el momento de levantarnos. El camino que se abre ante nosotras será un camino de sacrificio, pero nuestra fe será nuestra armadura. Ambientadas en la oración y la unidad, atravesaremos el valle de sombras. Las hermanas respondieron a su llamado con vigor. Cada una se levantó, dispuesta a enfrentar el desafío del viaje. El cielo volvía a hacerse presente, y una visión gloriosa comenzó a revelarse. Naciones, ciudades y corazones que serían tocados por el amor del Salvador. Así como en el libro de Apocalipsis se dice que los redimidos se presentan ante el trono de Dios, así también nosotros estaremos ante aquellos que claman por salvación. Expresó Beatriz con un fervor contagiante. Estamos destinadas a ser sus mensajeras. Con el espíritu elevado, las hermanas unieron sus voces una vez más, ahora con determinación. Alabado sea el Cordero que fue inmolado. Prepáranos, Señor, para el milagro que estamos a punto de vivir. Y tan pronto como sus palabras llenaron el espacio sagrado, una oscura sombra cruzó momentáneamente su visión, invitando a la duda y al temor. Ana, por un instante, sintió el escalofrío de lo desconocido, pero entonces recordó la promesa eterna del Señor. ¿Qué será del camino que está por delante? Esto no será el final, sino el principio de la revelación de su poder. ¿Cómo se manifestará la gloria de Dios a medida que avancemos? En ese momento, con sus corazones llenos de expectativa, las hermanas comprendieron que el viaje era mucho más que una simple misión. Era un testimonio del cumplimiento de la historia divina, donde cada paso sería guiado por su soberanía. Así, iluminadas por la fe, decidieron avanzar. La gloria de Dios se manifestará en nosotros, resonaba en sus corazones. Puertas que hasta ahora parecían cerradas se abrirían, y nuevos caminos hacia naciones enteras les esperaban bajo el manto del divino propósito. ¿Qué milagros aguardaban en el horizonte, y cuántas almas responderían al llamado que ellas harían en su nombre? La respuesta estaba por venir, y con cada paso dado, la revelación del plan soberano de Dios comenzaría a manifestarse. La noche antes del amanecer,
El convento parecía palpitar con una energía sobrenatural. Ana, rodeada de sus hermanas, sentía que el aire estaba impregnado de una expectativa electrizante. Habían decidido enfocar sus corazones en la misión que Dios les había encomendado, y cada una de ellas estaba lista para enfrentar lo desconocido, dispuestas a ser luces en la oscuridad. Mientras se reunían en la capilla para un último tiempo de oración, Ana se dio cuenta de que la atmósfera ya no era solo de fervor, sino de unidad. Los murmullos de las antiguas oraciones resonaban en el eco de las paredes, mientras las velas parpadeaban suavemente. Con un corazón agradecido, Ana agradeció al Señor por la valentía que les había proporcionado. Hoy, en la luz de la mañana, saldremos para transformar la oscuridad en luz. Nos hemos comprometido a ser heraldos de su mensaje, dijo Ana con voz firme. No nos enfrentaremos a esta batalla en nuestras propias fuerzas, sino que confiaremos en la armadura de Dios, como nos enseña Efesios 6, 10, 18. Las monjas se miraron entre sí, sintiendo la verdad de esas palabras calar hondo en sus corazones. Cada una pasaba de la duda a la fe, de la inseguridad a la determinación. Sabían que el tiempo había llegado no solo para orar, sino para actuar. Estaban convencidas de que la luz de Cristo debía iluminarlos, no solo a ellos, sino a aquellos que aún caminaban en la sombra. Con la primer luz del alba, se prepararon para salir. Ana tomó un estandarte, simbolizando el amor de Cristo que llevaban consigo, y lo levantó en alto. Vamos, mis hermanas, hacia adelante, con la fe como nuestra guía, y el amor de Dios como nuestro motor. El mundo nos espera. La comunidad del convento se unió en un grito de victoria, mientras cruzaban el umbral del santuario, que había sido su hogar. Las calles del pueblo, aún dormidas en el cool de la mañana, parecían absorber la luz que emanaba de ellas. A medida que se adentraban en el camino, el sol comenzaba a elevarse, tiñendo el paisaje de tonos dorados. Sin embargo, a medida que avanzaban, sintieron de inmediato la oposición. Un grupo de personas comenzó a reunirse, algunas visiblemente escépticas acerca de la misión que llevaron consigo. Un murmullo despectivo se elevó entre la multitud, y los corazones de algunas hermanas fueron asaltados por el temor. ¿Por qué deberían creer en nosotras? ¿Qué autoridad tenemos para predicar cuando somos solo mujeres del convento?, murmuraron. En ese momento, Ana levantó la mano, y en un acto de valentía, sostuvo el estandarte más alto. He aquí. El mensaje que traemos no es de nosotras, sino del Altísimo. Él nos ha llamado a traer luz a esta comunidad. Si estamos dispuestas a comunicar su verdad y amor, no seremos despojadas de su poder. El viento se levantó, trayendo consigo un susurro de esperanza. Las sombras se agitaron, y Ana sintió una fuerza interior surgir. Comenzó a compartir su testimonio, a relatar de la luz que había visto en sus visiones, y el amor incondicional de Cristo. Sorprendentemente, algunas caras se suavizaron, y la incredulidad se tornó en curiosidad. Con cada palabra que pronunciaba, los corazones de aquellos que escuchaban se iban abriendo. La fe en la comunidad comenzó a renacer, pero el enemigo, siempre astuto, no se rendiría fácilmente. Una voz más fuerte se alzó entre la multitud. ¿Cómo pueden estas mujeres, atadas a su sufrimiento, enseñarnos sobre esperanza? ¿Acaso no conocen la realidad de nuestra vida diaria? Ante el embate de la oposición, la confianza de Ana en Dios se profundizó. No somos ajenas al sufrimiento. Nuestra fragilidad es la puerta de la fortaleza que Él ofrece. Aún más, es en la debilidad donde su poderosa gracia se manifiesta. Es allí donde hallamos el sentido de nuestro sufrimiento, replicó con determinación. De repente, un fenómeno sobrenatural tuvo lugar. Uno de los hombres, que antes había reído burlonamente, fue tocado por la verdad que emanaba de Ana. Dando un paso al frente, reconoció su dolor y su desesperación. He vivido en tinieblas, y mi corazón necesita esta luz, a pesar de mi escepticismo. La multitud contuvo la respiración al ver cómo el primer paso hacia la transformación tenía lugar. Ana, sintiendo el susurro del Espíritu, avanzó para abrazarlo. Hermanos y hermanas, nuestro Señor está aquí. Cada paso que damos hacia la luz también es un paso hacia la liberación de nuestros corazones afligidos. Vengan y vean. La multitud comenzó a moverse con ella. Una vez más, la luz del amanecer iluminó el camino. Sin embargo,
La escena cambió repentinamente cuando una sombra oscura cruzó el cielo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la atmósfera se volvía pesada, como un presagio de tentación. Una voz resonó desde las sombras, osada y fría. ¿Crees que puedes liberar a estos cautivos? No tienes poder. Solo eres una mujer que fraudea a los pobres con promesas vacías. La multitud quedó en silencio, sintiendo el desafío. Decidida, Ana se volvió hacia las monjas que la acompañaban. No cedamos ante el temor. La verdadera lucha no es contra la carne, sino contra las fuerzas de maldad. En este momento, debemos orar y aferrarnos a su palabra. Porque en Romanos 8:1 se nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El eco de su clamor resonó entre sus hermanas, y con fervor renovado comenzaron a orar, cada una uniendo sus voces en un canto de intercesión. Ana alzó el estandarte una vez más, y sintió la fuerza de Dios manifestarse a su alrededor. Las sombras que habían amenazado comenzaban a desvanecerse. De pronto, un rayo de luz brillante atravesó la nube oscura, y a medida que brillaba, los corazones de aquellos que habían estado indecisos se llenaron de una convicción ardiente. Vieron la verdad que Ana y sus hermanas traían. El poder de su fe se convirtió en un faro visible, y poco a poco, unos corazones empezaron a abrirse, preparándose para abrazar el mensaje de esperanza. Pero mientras la victoria comenzaba a tomar forma, la voz oscura continuó acechando, pero ahora más acobardada. Recuerda, esto no ha terminado. Cuidado con los sacrificios que tendrás que realizar. Ana sintió un nuevo peso sobre su corazón, una advertencia que resonaba en su mente. Pero en ese mismo instante, comprendió que incluso en la lucha, la soberanía de Dios estaba en acción. La batalla por las almas ya había comenzado, y su desenlace continuaría revelando los misterios del plan divino que estaba tejida en su misión. Los corazones ahora estaban dispuestos. A medida que las luces de la mañana empezaban a brillar, la comunidad se unió en un clamor unánime por el amor del Creador, y conocían que el camino aún tenía muchas pruebas por delante, pero que cada sacrificio genuino traería consigo la posibilidad de una esperanza renovada. Así, a cada paso, Ana y las monjas comprendieron que el desenlace de su viaje se desvelaría en la valentía de su fe, y ahora sabían que el futuro estaba lleno de promesas celestiales en su plan soberano. Su travesía acababa de comenzar, y el destino estaba vestido de milagros por descubrir. ¿Cuáles serían las semillas de fe que plantarían en el vasto campo del corazón humano, esperando florecer en la luz de su amor redentor? La respuesta esperaba ser revelada en cada latido de su concreto caminar.